¿Qué tal? Bienvenidos a Conexión Vintage, a este Conexión Vintage, los años dorados de la Unión Deportiva Las Palmas. Como digo, como decimos, siempre teníamos muchas ganas de sacar adelante este Conexión Vintage, que ha sido un trabajo fantástico del compañero al que vamos a conocer ahora, un nuevo fichaje para Conexión Vintage. Este es un Vintage intergeneracional, desde la veteranía, que represento yo en este caso, que sí que vi jugar a estos jugadores de ese equipo dorado, a otra generación que casi estaba cerca, pero no tanto, y que digamos que ha sido la segunda generación en el Vintage, y a quien presento ya. Felipe Fernández. Hola, Felipe, ¿qué tal? Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Años dorados de Las Palmas. ¿Qué te suscita esto? Pues nada, me atrae mucho la idea que ha tenido la persona que vamos a presentar ahora, y creo que es una deuda que teníamos en el programa con un equipo que ha sido histórico del fútbol español, y que nada, no pierdo más tiempo en presentar a Diego Martínez, que es el ideólogo de este Vintage. Y bueno, cuéntanos, Diego, el porqué de este programa. Pues vamos a retroceder 60 años en el tiempo, nos vamos a ir a la isla de Gran Canaria, si les parece, Paco y Felipe, porque tenemos que hablar de la época dorada de la Unión Deportiva Las Palmas, esos años 60 y 70, los 60 con Germán, con Tonono, con Guedes, con Martín, con tantos otros nombres que bueno, tendremos tiempo ahora de diseccionar. Y de los 70 con aquellos argentinos fantásticos, con aquella generación de Carnevali, Wolf, Morete. Y nada, vamos a sobre todo centrarnos en esas dos décadas que fueron unas décadas en las que consiguió la Unión Deportiva Las Palmas un subcampeonato de Liga, un puesto en terceros de Liga, Europa y un subcampeonato de Copa del Rey. Pero antes que nada, vamos al principio, que es el año 1962, cuando los juveniles de la selección juvenil de Las Palmas gana el campeonato de España, y en esa selección juvenil estaban los jugadores que más adelante pues harían historia. Parecía establecerse como una raya venturosa para el equipo amarillo. Tonono debutaba en la Condomina, en Murcia, precisamente en el mismo campo que 41 días después iba a servir para que Canarias entera, y especialmente Las Palmas de Gran Canaria, vibrara de emoción con la consecución del primer título nacional de fútbol conquistado por los juveniles amarillos, que vencieron por 5-3 a la selección de Castilla. Un acontecimiento que movilizó como nunca a la afición amarilla. Comenzaba un ciclo brillante. En la siguiente temporada le tocó a Vicente Dauder, que pudo contar con jóvenes de la cantera. Estaban entre otros Aparicio, Tonono, Óscar, Juan Luis, Germán, León, José Ángel, Guedes, Gilberto, Erasto, a quienes se les unían otros como Ulasia, Oregui, Ardura, Torrén, Vegaso, José Luis. Con ellos, vale recordarlo, se consiguió el nuevo ascenso. Y el pibito Germán, después maestro, él solito se marcó en esa temporada 12 goles. Bueno, antes de nada, dos puntualizaciones. Hemos visto a Luis Molovny, dedicamos un programa a Luis Molovny, esa fue nuestra primera incursión con el capítulo de histórico del balompié de 1969-70 dedicado a Luis Molovny y la Unión Deportiva Las Palmas. También dedicamos un partido entero que enfrentó al Real Madrid y a la Unión Deportiva Las Palmas en 1968, cuando Las Palmas fue segundo, y esta sería la tercera incursión en el mundo de la Unión Deportiva Las Palmas, pero de una manera todavía mucho más localizada. Por cierto, ahí hemos visto a Pascual Calabuch, que se acaban de cumplir ahora aniversario de su muerte, un periodista toda la vida siguiendo la Unión Deportiva Las Palmas y de muchísimo fama y muchísimo conocimiento allí en Las Palmas y en toda Gran Canaria. Yo quería preguntarte por qué meterte en un mundo tan complicado y querernos hablar de Guedes, de Tonono, de Germán y de todos aquellos fabulosos jugadores, cuando a ti generacionalmente te queda como a 3 generaciones o por ahí. ¿Por qué? ¿Qué quieres contar a la gente de tu generación? Que lo cuente yo, vale, que lo cuente Felipe, pero que lo cuentes tú. ¿Por qué, Diego? Que yo encantado, sí. Pero ¿por qué? Bueno, sobre todo porque la gente de mi generación creo que tenemos una idea, si no echamos la vista atrás al pasado, tenemos una idea de que Las Palmas igual es un equipo que cuando está en primera es un regalo, y la hemos visto sobre todo en segunda división, incluso en segunda B, lo que ahora es la primera ref. Y quería rescatar esta época para que la gente de mi generación vea que realmente Las Palmas en su día, durante muchos años,
estuvo en primera y luchando contra todo un Real Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid, por campeonatos de Liga, por Copas del Rey, jugando octavos de Europa. Y para otras generaciones que sí que tuvieron la suerte de vivirlo, pues quiero que vuelvan a ver esas imágenes, incluso imágenes que no han visto, para recordar aquellos tiempos. Unas palmas de récord, ¿no? Las que vamos a ver ahora. Sí, vamos a teletransportarnos a la temporada 66-67, cuando Luis Molowny llega al banquillo de la Unión Deportiva. A finales de esa temporada el equipo estaba luchando por no descender, se mantiene, y en la 67-68 aquellos, como comentábamos, aquellos jugadores de la selección juvenil pues empiezan a despuntar de verdad, como Germán Débora, Tonono, Guedes, y la temporada 67-68 empieza con altos vuelos y no bajarán de las primeras posiciones desde el principio, quedando al final terceros de liga. La temporada 67-68, la Unión Deportiva Las Palmas se convierte en uno de los equipos punteros de la Liga Española. Ante el público de la península exhibe partido tras partido un fútbol depurado y elegante que lo convierte de la noche a la mañana en un equipo taquillero, difícil de batir y favorito para uno de los puestos de honor en la competición. En el Estadio Insular, terreno de juego de 24.000 localidades que utiliza para sus partidos en Las Palmas, el conjunto es prácticamente invencible y termina el campeonato ocupando el tercer puesto detrás de dos clubes históricos como son el Real Madrid y el Club de Fútbol Barcelona. Siguió Molowny en el equipo, aumentando su racha venturosa ante el Barcelona, a quien venció por 4-1 en el Estadio Insular, con goleadas de los dos Gilbertos y Germán. Son lances inevitables para contar, como lo es el triunfo en el campo del Atlético de Madrid por 1-2, justificándose por eso y por cuanto se hizo el que se alcanzara la tercera posición, ganando el derecho a jugar la Copa de Ferias. Un triunfo, aunque nos eliminara el Hertha de Berlín. La Unión Deportiva Las Palmas ha vencido al Atlético de Madrid por 2-1 en el estadio del Manzanares madrileño. El equipo canario, con camiseta clara, se ha convertido esta temporada en el verdadero equipo revelación del campeonato de Primera División. Marcha muy bien colocado en el grupo que encabeza la clasificación. Y todo hace presumir que terminará la competición en uno de los primeros puestos. Este es el gol del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tuvo unos comienzos de temporada arrolladores, pero poco a poco se ha ido desinflando y ya no es ni la sombra del equipo que inició la temporada. A pesar de que marcó este primer gol, salió derrotado de su propio terreno por 2-1. Quizá la causa de esta fulgurante marcha de la Unión Deportiva Las Palmas sea un hombre que se llama Luis Molowny. El que fuera genial interior izquierdo del Real Madrid, hace algunas temporadas, está refrendando como entrenador sus anteriores éxitos como jugador. De poco sirvió al Atlético de Madrid que ese gran jugador que es el defensa central Grifa reapareciera en sus filas, ni que el delantero centro Gárate marcara primero. Ese resultaría ser el único gol del Atlético de Madrid. José Juan y Gilberto I, por el bando canario, se encargarían de materializar la victoria más que merecida de su equipo. Un equipo que va a más, la Unión Deportiva Las Palmas, y que, no se olvide, entrena a un genio del fútbol que se llama Luis Molowny. Casi nada. Bueno, yo creo que la base del éxito hasta este momento de la Unión Deportiva Las Palmas está basada en su unión, en su conjunto. Nosotros reunimos una plantilla, si se quiere, un poco reducida, pero con una unión extraordinaria, como he dicho anteriormente, y yo creo que el trabajo de jugador, entrenador, afición, directiva y prensa ha sido muy importante para el logro que estamos consiguiendo. Con este disparo de volea desde fuera del área, Juan Guedes le dio el empate a Las Palmas en el minuto 54. Aquella fue la temporada más goleadora del de Carrizal, con 6 tantos en 30 partidos. Guedes disputó aquel año todos los minutos de todos los encuentros de liga. Cuando parecía que el empate iba a ser el resultado definitivo, Castellano sorprendió a San Román con este disparo de libre indirecto en el minuto 82. La alegría de los canarios estaba totalmente justificada, pues esos 2 puntos en casa de uno de los huesos duros de la liga significaba continuar en la lucha por el liderato de la Primera División. En las 2 siguientes jornadas, Las Palmas empataría contra el Real Madrid en el Estadio Insular y con el Valencia en Mestalla para colocarse cuarta al término de la primera vuelta.
a 2 puntos del líder, el Atlético. En el Estadio Bernabéu salta al campo el equipo Las Palmas, que va a competir con el Real Madrid en el penúltimo partido de Liga de la presente temporada. Dirige la contienda el señor Zarikiegui. Los ataques arrecian contra la meta que defiende el cancerbero canario. El peligro ronda su puerta. Con este gol de Castellano al final de la primera parte, Las Palmas igualaba el tanto inicial de Velázquez y soñaba con su primer campeonato de Liga. Si el conjunto Pío lograba la victoria, se pondría a tan solo 2 puntos del Real Madrid a falta de una jornada, o lo que es lo mismo, tendría posibilidades matemáticas de ganar el campeonato. Jugadas como estas, lideradas por Germán, con el dorsal 10, eran seña e identidad de un equipo que jugaba al fútbol como pocos en la Liga y que llegaba al encuentro en un gran momento, tras vencer al Athletic en San Mamés, endosarle una manita al Pontevedra y derrotar por 4-1 al Atlético de Madrid. El gol de la victoria merengue llegó con un remate de cabeza de Pirri tras un córner, muy discutido en su momento por los jugadores por la posibilidad de que estuviera en fuera de juego. Los documentos periodísticos de la época hablan del mejor equipo que pasó aquella temporada por Madrid, una Unión Deportiva que puso en serios aprietos a los blancos en su casa. La derrota en el Bernabéu le dio la Liga al Real Madrid, que lo celebró en el momento en que el árbitro pitó el final del partido. Las Palmas vencerían la última jornada al Valencia para terminar tercera en la tabla, a 4 puntos del conjunto blanco y a 1 del Barcelona, a pesar de ser el equipo más goleador y con más victorias en esa temporada. En sus 76 años de historia, la Unión Deportiva nunca ha estado tan cerca de lograr un título liguero. Pues así era, esa Unión Deportiva Las Palmas, que se codeaba, como antes ha dicho Diego, con los más grandes en la década de los 60 y en la década de los 70. Pero cuéntanos, Diego, lo importante que era para este equipo el peso de los jugadores canarios y lo que eso hacía que se arraigara la identidad del club. Pues desde siempre, incluso ahora, la Unión Deportiva Las Palmas siempre aboga por la cantera. De hecho, bueno, han salido ejemplos como Moleiro, Pedri, últimamente, de grandes jugadores canarios de la cantera de la Unión Deportiva y se le presta mucha importancia a los jóvenes. En aquella época, en los 60, antes de la llegada de estos juveniles que ganaron en el 62 el campeonato, la Unión Deportiva Las Palmas estaba formada por muchos peninsulares y esta generación hizo que la gente se volviera a enganchar al equipo, aparte de por los grandes resultados, que se volviera a enganchar al equipo y con los Germán, con los Tonono, con los Guedes, gracias a estas buenas temporadas, debutarían con la selección española Germán, Guedes, Tonono, ya llevaba unos cuantos partidos, y Paco Castellano, en un partido en Suecia, en Malmö, un partido histórico porque fue el partido con más canarios, con más jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y con más canarios en la selección española. ¿Cuántos había? Habían 5 canarios y 4 de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Había gente de Tenerife? Había, sí. No lo un jugador. eso. Ahora lo contamos, Ahora en el vídeo que entra lo contamos. Pero antes un detalle, y es que en el partido que hemos visto contra el Real Madrid, ese 2-1 que le quitó la Liga, las posibilidades de Liga a la Unión Deportiva Las Palmas, jugaron 10 canarios en el 11 titular, menos el portero. O sea, todos eran canarios, menos Oregui, que era vasco. Y un canario en la portería del Real Madrid. Exacto, en la portería del Real Madrid estaba Betancourt, que era el canario que le faltaba a la Unión Deportiva Las Palmas justo en esa portería. Betancourt, que en el 72 volvería a la Unión Deportiva y se despediría su carrera allí. Pero vamos a ver el partido de la selección española, el debut de Germán, de Paco Castellano y de Guedes, junto con Tonono, en un partido pues histórico ya para el fútbol canario. Germán estuvo acompañado de otros 4 jugadores canarios en su debut con la selección española ante Suecia. Tonono, Guedes, Castellano y Yello Santos, junto con Débora, ostentan hoy en día el récord de mayor número de jugadores isleños en una convocatoria de la selección absoluta. Todos menos Santos eran gran canarios y jugaban en una Unión Deportiva que acababa de finalizar la temporada como tercera de Liga. Tonono, Guedes, Germán Débora y Yello Santos fueron titulares en aquel amistoso, que arrancó con gol de los suecos a los 14 minutos de partido. El guardameta escandinavo Sven Gunnar Larsson se encargó de parar todos los disparos de España, hasta que Paco Castellano, que había entrado en la segunda parte por Gallego, recogió un rechace para marcar su primer y único tanto con la roja. Con el 1-1 finalizó un partido histórico para el fútbol canario. A
Hablando del fútbol internacional, creo que me han hecho unas preguntas referente a que si nosotros nos entendemos con el fútbol peninsular. Creo que para mí sí, creo que en esto de la selección, cuando jugué en Suecia por primera vez, ya que para mí fue la mayor alegría, que fue el debut mío en la selección nacional, con 3 compañeros míos, que jugábamos del equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Para mí fue mi mayor éxito, ya que conseguí un gol que fue para el empate para España en Suecia. Creo que nosotros nos entendimos bastante bien con el fútbol peninsular. Ahora no sé, yo no sé las opiniones de los peninsulares que tienen de nosotros. Yo creo que para mí estamos muy contentos de haber jugado en la selección y queremos volver a hacerlo. Sobre la cosa esta de internacional, pues tengo que decir que he jugado 4 partidos internacionales. Debuté en Malmö, donde hicimos un empate a un tanto. Luego jugué en Lyon, salí en sustitución de Gallego, que se lesionó, y ganamos 3-1. Luego jugué en Yugoslavia, que empatamos a 0, y en Madrid contra Bélgica, que empatamos a 1, que jugué medio tiempo. Yo de estos partidos, pues verdaderamente estoy contentísimo de los 3 primeros partidos, no así del cuarto, el cual, al marcarnos el gol Bélgica de entrada, pues nos desmoralizó mucho y yo creo que influyó en el rendimiento de todos nosotros. En cuanto a todo lo que se dice de que si los canarios no son útiles para la selección, yo voy a decir que eso es un mito, porque en el fútbol no hay lenguaje y que por un partido solo no se puede enjuiciar la labor de un jugador de si ha fracasado o no ha fracasado en la selección. Porque la muestra es que en anteriores partidos, tanto Tonono como Guede, el mismo Castellano y yo, pues hemos rendido a plena satisfacción del seleccionador. Estaba recordando ahora que en muchas ocasiones fuimos al estadio de Gran Canaria y a Las Palmas con Iñaki Sáez, con las selecciones sub-19 y sub-21, y allí Iñaki siempre tomaba café junto a Luis Molobny, cuando todavía vivía, y Paco Castellanos y Paco Castellano, que no son distintas personas, sino que era el mismo, pero a veces le nombrábamos como Castellanos y otra como Castellano, y se me ha reproducido otra vez el fantasma del singular y plural, porque en el vídeo, en el cine antiguo, lo he visto en plural, y luego lo he visto en tu rótulo moderno en singular. Castellanos o Castellano, que era súper amigo de Iñaki Sáez y amigo de toda la gente que iba allí a disputar partidos amistosos con las selecciones juveniles. Pues yo también tenía la misma duda, Paco, porque siempre de oídas, de lo que habla la gente, sobre todo las personas que coincidieron con él o que consiguieron verle en directo, le nombra como Paco Castellanos en plural. Pero después de hacer varias investigaciones y de documentarme, realmente es Paco Castellano en singular. Pues mira, ya seguimos aprendiendo. Y entonces hemos visto que en la temporada 67 es tercera, pero todavía fue a más ese equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Exacto, ese tercer puesto no se quedó ahí. Debería haber entrado en competición europea esa temporada por primera vez, pero por argumentos de la federación en el que no dieron muchas explicaciones, para ser sinceros, no fueron argumentos sólidos. Las Palmas tampoco recurrió a esa decisión, pero la federación no dejó que Las Palmas compitiera la temporada siguiente en Europa, pero quedaron segundos de liga en esa temporada 67, en la 68-69, perdón, segundos de liga, la mejor clasificación de la historia para los chicos de Luis Molobny. Y hizo temblar ciertamente al Madrid, sobre todo que en aquella temporada dominaba con mano de hierro, hizo temblar a todo un Real Madrid. Los viejos aficionados recuerdan esa como la más brillante época del club amarillo, y con razón, más aún si esas 2 temporadas y media de Molobny en el club tiene también el segundo puesto en pugna directa con el Madrid. En aquella Unión Deportiva Las Palmas sí hubo una identidad, como la tenían todos aquellos conjuntos de los años 60 y 70, y jugaban muy bien al fútbol. Como ha dicho Luis Molobny, dejó un estilo que pervivió décadas después y que fraguó en el resurgir de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo cuando llegaron las estrellas argentinas, Quique Wolf, Brindisi, Carnevali, Morete y nuevas generaciones de futbolistas canarios. Las Palmas de Luis Molobny le planta cara al Real Madrid en la última jornada de la primera vuelta, un 29 de diciembre de 1968. El Real Madrid, con 25 puntos, ya era campeón de invierno y no había perdido ningún encuentro.
Las Palmas, segundo con 20, había perdido 2 partidos, contra el Pontevedra 3-0 y ante el Málaga 2-0. El Madrid venía de ganar al Málaga en la Rosaleda 1-2, con 2 goles de Manolo Velázquez, y Las Palmas 4-0 a la Real Sociedad. Si Las Palmas quería acercarse al líder, aquellos 2 puntos eran importantísimos. Y las alineaciones que presentan los equipos son estas: Oregui, Aparicio, Tonono, José Luis, Martín Segundo, Guedes, León, Justo, Gilberto, José Juan, Germán y Gilberto. Amancio, Grosso, Amancio y cesión de Tonono sobre Oregui. Ya. Este es el partido que yo os comentaba antes, el partido transmisión en directo que para nuestra felicidad pues pudimos rescatarlo y vimos que estaba prácticamente completo, que lo emitimos y me parece una gozada, Diego, volver a verlo otra vez aquí. Sí, sobre todo para los que no vivimos aquella época, en representación de mi generación, ver un partido como este frente a todo un Real Madrid en buena calidad, incluso con la narración original, la verdad que es una gozada. Y ver, por ejemplo, jugadas como estas de Germán Débora, aquí ese palo con el 0-0. Las Palmas, la verdad que en aquella primera parte jugó un fútbol, pues el que venía demostrando desde hacía varias temporadas, de toque, de combinación, un fútbol que no se solía ver en España, un fútbol que comentan se fijaron en Sudamérica, concretamente en Argentina y en Uruguay, que es donde se practicaba este juego, y algunas personas y sobre todo periodistas canarios de aquella época, y no canarios, sino también de fuera de las islas, creen que este juego fue el originario del tiki-taka, que después nos daría tantas alegrías a la selección española. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Pero tú, Paco, me podrás rebatir. Pero sí que es algo muy característico siempre que se ha asociado con el fútbol de Las Palmas, ese estilo de juego. Es el que más le gusta a la gente, no solo en esa época, sino que luego incluso en las épocas más modernas. Fijaos que lo estamos viendo como la Unión Deportiva Las Palmas está tocando muy bien el balón, con buen pase, control, regate, disparos rápidos. El famoso tiki-taka, por aclarar, lo trajo San Lorenzo de Almagro cuando vino en la gira de 1946. No trajo el tiki-taka, traían aquella forma de jugar que incluso venían con botines altos a jugar una gira por el País Vasco y por toda España, y eso surgió en San Mamés cuando empezaron a jugar así. La gente dijo, ahí va, se juegan como Panizo, que era un jugador repudiado en Bilbao porque jugaba al toque. En Bilbao jugaban, venga, a correr y a cabezazo limpio y tal. Entonces allí nació todo eso. Tengo que decirte que para la gente de tu generación, esto lo pueden ver, está colgado en RTV Play desde que lo emitimos la primera vez, el partido completo, que está colgado en RTV Play, aparte de que hoy lo vemos aquí, está ahí enterito, ¿no? Y sí que se aprecia lo que tú dices, como juegan fenomenal la Unión Deportiva Las Palmas. Y luego sigo que tengo más detalles. Otra vez el balón ha pegado en el larguero, impulsado. No, yo lo decía por eso, porque recuerdo en épocas más modernas, por ejemplo, pues el fútbol que hizo Las Palmas de Quique Setién, era algo que se identificaba más y que la gente adoraba más. Ha hecho un primer tiempo espléndido y que el resultado que el marcador señala no refleja ni mucho menos exactamente cuál ha sido la pugna entre canarios y madrileños. Los dos equipos han entusiasmado al público con un juego de ataque en los primeros momentos y luego algo más comedido hacia el final del primer tiempo. La del remate de León de cabeza a centro de Gilberto, el extremo izquierda, y la parada de Betancor. Ahí avanza Grosso. José Luis, sustituto hoy de Pirri, consigue de esa forma el segundo tanto madridista. Pues ahí veíamos el gol de Pirri, el 2-0. No, de José Luis. José Luis, sustituto de Pirri. El gol de José Luis, sí. El gol de José Luis, que sí. Conocido como Pepe Goles en el Madrid. Jugador que empezó de mediocampista sustituyendo a Pirri y luego acabó de lateral derecho. José Luis Peinado, muy conocido e internacional y buen jugador. Tengo que deciros que fijaos lo bien que está jugando Las Palmas, pese a que el campo está hecho una pena, está embarrado. Para jugar al toque y balón rápido, imposible, ¿eh? Es que se comentaba en aquella época, yo, todo esto, claro, evidentemente lo he leído y me he informado, que es que embarraban en la península solían embarrar los campos porque sabían que Las Palmas jugaba al toque y les ponían esa especie de Eso trampa. te lo puedo decir yo, que así era.
que lo hacían a propósito. Y sobre todo en el País Vasco, en Bilbao y San Sebastián, con todos los equipos y en especial con Las Palmas, porque eso mataba al equipo. Eso me lo contaron algunos jugadores canarios, que ellos tenían una forma de jugar, llegaban aquí, pillaban el campo de barro y se acabó la fantasía. José Luis, Amancio. Vemos sobre todo a Germán. Germán, después de haber desbaratado a la banda. Era la manija del equipo realmente, Germán Débora junto con Guedes. Guedes recogía el balón desde la defensa, lo subía y Germán jugaba un poco más en ese centro del campo, cerca del área también, tenía un gran golpeo. Y era el que llevaba, vamos, la manija de la Unión Deportiva Las Palmas, el que daba ese último pase, incluso también metía muchos goles, no por eso mismo es el máximo goleador de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas. Son 119 goles que metió Germán en una época en la que se jugaban muchos menos partidos. ¿Con qué jugadores actuales de Las Palmas o no de Las Palmas compararías a Guedes y a Germán? Difícil. Valerón, tal vez. Difícil. No, puedes quedarte con los canarios, Valerón, Pedri, Silva. Ese perfil de jugador ofensivo, centrocampista ofensivo que le gusta vivir cerca del área. Ahora mismo actual, Jonathan Viera. Ah, bien, muy bien. Aunque sí, Jonathan Viera diría, por tirar por un jugador que esté ahora mismo en la Unión Deportiva. Del Campeonato Nacional de Liga. El resultado ha sido de 2-0 a favor del Real Madrid, obra de Gento de penalti de José Luis en un tiro distante al minuto 1 de la continuación. Con la Unión Deportiva Las Palmas desde hace 7 temporadas y he tenido de entrenadores, pues primeramente a Rosendo Hernández, luego Vicente Dauder, lo tuve 3 temporadas, luego hubo un periodo que estuve en el cuartel y al incorporarme ya con Juanito Ochoa y Moloni, actual entrenador de la Unión Deportiva. Pues de todos los entrenadores, pues yo estoy contento y todos me han comprendido, pero quizá el más que me ha comprendido y sabe la manera de jugar mía, pues es Luis Moloni, que me conoce desde mis tiempos juveniles. Y claro, pues a eso se debe que hace 3 años más o menos, pues he subido yo en mi cotización y he subido yo en nombre y estoy más en juego, en fin, y he llegado a la internacionalidad. Puedo decir que acostumbrado como estamos llevando ya, jugando siempre desde pequeño aquí en equipos canarios, en terreno seco, duro, con sol casi siempre, pues no es un poco difícil jugar en terrenos del norte, donde pues casi siempre, por lo menos en el tiempo de invierno, pues los campos están prácticamente embarrados, mojados, húmedos, y si para un defensa pues no es muy difícil adaptarse, pues muchos compañeros pues sí, les cuesta bastante. Yo particularmente pues me cuesta adaptarme a un campo embarrado. Los naturales de las Islas Canarias tienen, entre otras particularidades, una forma distinta de jugar al fútbol. El pase preciso, el dominio del balón, la técnica excelente es algo que siempre les ha distinguido entre los practicantes de este deporte. Nombres de grandes jugadores canarios son historia hoy dentro del fútbol español. El fútbol canario es distinto completamente al fútbol peninsular. El fútbol canario es un juego bastante más reposado, tal vez se asemeje un poco al fútbol suramericano. No obstante, en el fútbol canario también han existido y hoy día mismo existen jugadores de una gran velocidad, ¿verdad? Y de una gran furia, como se le suele llamar. Pero hay que reconocer que predomina el jugador técnico y más bien un poco lento. Una de mis principales preocupaciones en la Unión Deportiva Las Palmas es dotarlo precisamente de un poco más velocidad. La luz de una tarde fría y lluviosa les acoge. Los fotógrafos esperan a los equipos y el primero en formar para ellos es el visitante. La Unión Deportiva Las Palmas, uno de los más fuertes conjuntos españoles. Después posan los locales. Se comprueba el buen estado de las redes. Y empieza el partido. Ha elegido terreno Las Palmas y saca el Atlético. El encuentro estará salpicado de vicegoles según la terminología inventada por el inolvidable Fernández Flores. Veamos el primero, obra de los canarios. Ahí está.
Los dos siguientes serán madrileños. Por fin entra el balón. Es el primer tanto canario, obra de Gilberto I a pase de Germán antes del descanso. En el segundo tiempo el Atlético busca afanosamente el empate. En esta ocasión, como en tantas otras, se impone el meta Oregui. Otra oportunidad perdida. Finalmente, a pase de Barriocanal, Gárate remata con inteligencia. Es el gol Atlético. El público bajo la lluvia aplaude y desde lejos el estadio del Manzanares presenta una panorámica norteeuropea. Aún pudo ganar el Atlético en este vicegol postrero que podemos contemplar desde dos ángulos. El 19 de enero Las Palmas juega en el Camp Nou ante el FC Barcelona, tercero de la Liga, derrotado en Madrid, empató en el Manzanares y gana en Barcelona. Con el colegiado señor Sánchez Ríos, Saldúa y Guedes. El encuentro es muy importante para ambos equipos. Los dos necesitan la victoria si pretenden seguir aspirando al título de campeones de Liga. El Barcelona ataca desde el primer momento. Los canarios replican en ocasiones llegando con peligrosa facilidad a la meta de Sadurní. Transcurren los primeros 45 minutos sin que el marcador se llegue a mover. En el segundo tiempo los insulares van a ponerse por delante en el tanteo. Germán abre la cuenta, 1-0 a favor de Las Palmas. El Barcelona busca afanosamente la igualada. En el minuto 87 Gallego la consigue. Renace la esperanza azulgrana. Pero a los 3 minutos escasos, Nif, delantero centro del gran equipo canario, marca el gol definitivo que da la victoria a Las Palmas por 2-1. La Unión Deportiva Las Palmas termina el campeonato clasificado en el segundo lugar de la tabla, cediendo solo ante el Real Madrid. Y todo ello con la garantía de un brillante futuro, avalado por la clase de los jugadores, por los conocimientos del entrenador y por la manera en que es conducido por sus directivos y apoyado por un público ferviente domingo tras domingo. El fútbol canario yo le auguro un porvenir en años sucesivos muy bueno. Nosotros estamos trabajando con toda la cantera. En realidad existen jugadores muy jóvenes de unas condiciones muy buenas que en su día, no tardará mucho, llegarán a ser figuras. Lo que sucede es que tienen que llevar un tiempo hasta llegar a cuajar en la realidad que todos queremos. Me ha encantado el cine nodo a color, una calidad tremenda, que eso no pierde grano nunca, al revés, con el paso del tiempo cada vez se ve mejor. Y me ha gustado mucho en el relato de Matías Prats, Cañete, cuando habla de los vicegoles de Venceslao Fernández Flores. Me encanta la literatura, como a todos los que estamos aquí, llamando vicegoles. Venceslao es el autor del Bosque Animado y además escribió De portería a portería y escribió El Sistema Pelegrín, luego una película llevada también por Ignacio de Feiquino al cine con Fernando Fernán Gómez. O sea que ahí denotan, muchas veces criticamos al nodo, que si era una manipulación de la dictadura y tal, y ahí, o sea, son la calidad del cine y la calidad de los textos son maravillosos, con esa nomenclatura, Venceslao Fernández Flores, que bueno, que me estoy saliendo un poquito y entré en un campo que no, pero que recordemos que hay muchas historias en el mundo del deporte y Las Palmas nos trae recuerdos maravillosos en ese cine
de repente se me ha pasado por la cabeza todo eso y quería decirlo y aprovechar la oportunidad, Felipe. Nada, pues si habíamos visto que en esa temporada de récord de 67-68 Las Palmas quedó tercera, pero como ha comentado antes Diego, y por circunstancias tampoco muy conocidas, no participó en Europa, a la temporada siguiente, después de esa temporada de récord de 68-69, sí, Diego, que va a debutar en competición europea. Sí, por primera vez en su historia, en la ya extinta Copa de Ferias, que Paco, no sé si podríamos equipararla a una Europa League, a una especie de Europa League de segunda competición. De hecho, de la deficiencia de la Copa de Ferias se creó la Copa de la UEFA. Pero ojo, de aquella se jugaba a partido vida o muerte, no había liguillas como ahora, ni nada, eran eliminatorias todo, ¿eh? Sí. Se puede equiparar. Pues en Europa, ahora veremos qué pasó. La verdad que no tuvieron mucha suerte en esa primera temporada. ¿Por qué el primer año no los dejan en Europa y luego sí? ¿Tienes información de eso? He intentado buscar, pero no. Lo único que he encontrado es por motivos un poco inconclusos de la federación. ¿Algún motivo geográfico? ¿Algún motivo...? Y Las Palmas, lo que sé es que Las Palmas no apeló, las circunstancias. España es España, en la península y en Canarias. Igual era muy costoso para el club tener que hacer los viajes en esa época desde Las Palmas a recorrer Europa. Y por eso no recurrió a ella. Pero la temporada siguiente debieron prepararse, debieron ya oler que volverían a Europa, a esas posiciones altas. Y sí que entran en Europa, aunque la temporada en Liga no fue buena, la verdad. Estuvieron hasta el final coqueteando con el descenso y Luis Molowny se marcha para dar entrada a Rosendo Hernández. Vamos a ver qué pasó en Europa aquella temporada. En la segunda jornada de la Liga 69-70, Las Palmas visitó de nuevo el Manzanares y esta vez sí se llevó el triunfo. Ganó 1-2, pero aquella temporada no fue tan buena. Molowny presentó su dimisión en la 20ª jornada con el equipo cerca de los puestos de descenso. Las Palmas arrancó muy bien aquella temporada, con goleada al Elche en el Insular y victoria ante el Atlético de Madrid en el Calderón. A los 10 minutos hay una combinación isleña culminada en un remate que es levemente rechazado y que aprovecha el extremo León para marcar esta vistosa carambola a dos bandas. Aquí podemos ver de nuevo la gran acción individual de Germán Débora, que supo aprovechar León tras el rechace de Zubiarrain. El Atlético sigue presionando, pero Oregui no deja pasar nada. Para la Unión Deportiva, aquel año se empezó a torcer en la tercera jornada, cuando el Real Madrid les remontó un 2-0 a favor. Tras ese partido, los de Luis Molowny no lograron remontar el vuelo a pesar de que los jugadores claves de la temporada anterior continuaron en el equipo. El segundo tiempo tiene parecida tónica. Los avances rojiblancos no fraguan en resultados positivos ante la soberbia actuación del meta canario. Hay un ballet de piernas al aire. A los problemas en Liga se les sumó el decepcionante debut en Europa frente al Hertha de Berlín. Los alemanes eran un rival asequible, pero dos malos partidos de los canarios supusieron la eliminación en la primera ronda de la Copa de Feria. Como gran novedad, aquella temporada los equipos podían realizar 2 sustituciones y convocar a 5 jugadores suplentes, lo que permitió que debutaran canteranos como Trona o Hernández. A pesar de los cambios, Molowny no conseguía dar con la tecla y fue sustituido por Rosendo Hernández, que logró salvar la categoría. Poco después un espontáneo se lanza al césped, pero los animosos canarios lo rechazan todo. Cuando faltan 4 minutos, Trona en hábil remate logra el 2-0 para su equipo. Aquí vemos de nuevo el gran pase de Gilberto para el gol de la sentencia de Trona. Luego ocurre un incidente personal y Germán es invitado a abandonar el campo atlético. Esta sería la única expulsión de Germán Débora en toda su carrera deportiva. Con 10 jugadores, Las Palmas se defendió con uñas y dientes hasta el final del partido, pero no pudieron evitar el gol de la honra de los colchoneros. En el último minuto el Atlético salva el honor, pero no el partido, que acaba con un 2-1 favorable a los chicos de Molowny.
Me ha encantado ver nombres como el de Trona, Gilberto, que también tenemos que añadir a toda esta historia de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Me preguntabas antes por algo de un marcador simultáneo o algo, ¿no? Sí, ha aparecido ahí, un marcador que para la gente de mi generación probablemente no sepamos qué significan. Incluso antes, a la generación anterior a la tuya. Habría que remitirse casi a la mía, que creo que hemos sido los últimos en conocerlo. Bueno, ahora como tenemos los teléfonos móviles, sabemos en todo momento lo que pasa y vemos imágenes. Pero la gente íbamos a los campos y nos comprábamos los periódicos deportivos por la mañana, y los periódicos deportivos, así el Marca, Mundo Deportivo, Sport, pues había unas bueno, no lo voy a enseñar, pero como si había unas claves de publicidad en la que ponían, había un patrocinador para cada uno de los partidos. Por ejemplo, Ferris, una marca de calzoncillos y calcetines, pues patrocinaba Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid. Y luego esos patrocinios y esos equipos se ponían en un marcador simultáneo analógico total, con un señor que movía todo aquello, donde ponía Ferris 01, y tú por la clave del periódico sabías que esa era la Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid, y entonces era una forma de ver la publicidad y enterarte de qué pasaba en otros campos. Y ese era el marcador simultáneo, que a su vez estaba patrocinado, era llamado marcador simultáneo Dardo, en un momento determinado. Y era algo más, en todos los campos había un marcador del partido que se estaba jugando, con un señor. En el Villamarín hemos visto 1000 veces que es una casetilla y que había un hombre ahí con los números, que a veces si de repente había 10 goles no tenía sitio para los 10 goles. Y luego estaba el marcador simultáneo con esa publicidad, pero tú si no comprabas, aunque a veces estaban en el boletín del equipo que te venía ahí las claves, si no tenías las claves no sabías qué pasaba. Eso es el marcador simultáneo. Pues vamos a seguir avanzando y ahora, Diego, vamos a abordar dos momentos cruciales en la historia de la Unión Deportiva Las Palmas y en la historia del equipo en esta década que empezaba de los 70. Y el primero de esos momentos es el fallecimiento de Guedes. Sí, Juan Guedes en el verano del 1970 se le diagnostica un cáncer de colon y bueno, la enfermedad va progresando. Él juega su último partido, él siguió jugando al fútbol, juega su último partido contra el Español en diciembre de ese año y finalmente, desgraciadamente, fallece. Fue un palo muy duro, sobre todo ya no solo como jugador, que era clave en aquel equipo. Con tan solo 28 años. Con tan solo 28 años fallece, sí. Y era un jugador clave, interior izquierdo, junto con Germán, los que llenaban aquel campo de la Unión Deportiva Las Palmas, pero sobre todo como persona, según testimonios de sus compañeros, entrenadores, incluso rivales, pues también significó un vacío totalmente irreemplazable para la Unión Deportiva Las Palmas. Este es Juan Guedes, el excelente deportista canario prematuramente fallecido. Las imágenes retrospectivas nos ofrecen una panorámica urgente y por fuerza reducida de la trayectoria del que fue gran jugador, dorsal número 6, poseedor de una ejecutoria limpia y brillante. En su calidad de medio volante izquierdo, Juan Guedes, que siempre defendió los colores isleños, actuó en todo instante como motor de su equipo. Hele aquí en otro momento de su vida saltando al campo del Bernabéu. Veamos ahora un inteligente servicio de Guedes que estuvo a punto de convertirse en gol. Pasaron los años y Guedes fue nombrado capitán de su equipo. Le vemos en el Nou Camp contra el Barcelona. Internacional A y campeón del mundo en la selección militar, una grave enfermedad ante la que se estrellaron los esfuerzos de la ciencia se llevó al ejemplar futbolista y caballero. Descanse en paz. Bueno, Pascual, te voy a pedir de nuevo un titular, sobre todo para los más jóvenes que estén siguiendo nuestro programa, que nos digas en un titular quién era Juan Guedes
y por qué Juan Guedes era un jugador tan importante y que todavía hoy recordamos? Hombre, Juan Guedes, aparte de ser un hombre muy sencillo, fue un adalid, le llamaban el mariscal entre sus compañeros, un hombre que con la voz un poco forzada, que yo recuerdo, en la garganta, jugaba a la pelota con entusiasmo, tenía inteligencia, era una especie de capitán en el campo, capitán en el vestuario y capitán fuera. Era una excelente persona, que no se arredraba de nada, que tenía unas palancas enormes, un corazón grande y un sentimiento canario muy profundo. ¿Y sus compañeros cómo lo recuerdan? Bueno, yo voy a decir pocas palabras. Con esto yo creo que lo digo todo. Era el mejor de todos nosotros en todos los sentidos. Yo no puedo comentar absolutamente nada de él porque ya saben que para mí fue un pedazo de hombre tremendo entre nosotros. Pues, yo lo conocí después, bastante después de aquello, ¿no? Porque ya fue cuando yo me incorporé a la Unión Deportiva y ellos habían ya tenido una convivencia a lo largo de la selección juvenil. Pero creo que, aparte de lo que dijo Germán, totalmente de acuerdo, era el mejor de todos nosotros en ese sentido. Aquí se podía discutir técnica, si era más técnico, menos técnico, pero era una persona dentro del fútbol que, no sé, creo que pocos hay que se puedan igualar, pocos. Y hablo a nivel de fútbol nacional e internacional. ¿Y don Luis? Bueno, yo a Guedes, desde la edad juvenil, lo tuve en la selección juvenil. Le conocía perfectamente. Lo más importante, aparte de su calidad, unida a su condición física, era su personalidad. Tenía una personalidad muy grande, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y por lo tanto, si tenía buena técnica, tenía buen físico, buena condición física, y luego tenía esa personalidad, pues Guedes fue de los jugadores, me atrevo a decir, más importantes que ha dado el fútbol canario. Y ya ahora con esto me viene a la memoria también otro compañero que desgraciadamente también falleció, que fue Tonono. Entonces, no sé, fue una cosa que te pones a pensar y dices, ellos eran como hermanos. Al poco tiempo de fallecer uno, falleció el otro. A pocos equipos se le ha presentado un momento de dolores tan grande como el hecho de perder jugadores que fueron esenciales en su fila, en plena juventud, con total vigor y sin competición en marcha. Me refiero concretamente al caso de Juanito Guedes, que hemos conmemorado recientemente los 25 años de su triste fallecimiento. Era un jugador sensacional por todo sentido y se nos fue en plena juventud. Pero no hay que olvidar que en el año 50 perdíamos a Antonio Vieira también en circunstancias muy penosas y era titular en el equipo. Y tenemos por último a Tonono, que en una semana escasa, después de haberle visto jugar en Málaga su último partido de Copa, nos dejaba para siempre. Estos han sido circunstancias muy dolorosas en la vida del club, que sin embargo supo superarlas en el terreno deportivo porque no cabía otro remedio. Yo creo que la técnica la diferenciamos un poco, tal vez por el clima, por la cosa que nosotros nos asemejamos un poco a los sudamericanos. El jugador canario parece lento, le llaman el aplatanado, pero en los momentos cruciales del partido suele ser rápido también, en los últimos metros. El jugador canario no solo es técnico, sino también es temperamental. Lo que no lo desarrolla, como diríamos, todos los partidos. Necesita pues su momento para desarrollar también toda la fuerza y toda la virtud que lleva dentro, no solo de fútbol, sino también físicamente. La técnica canaria pues la definiríamos con
con el juego que tenía Silva, que era un juego fabuloso, un juego frío, un juego que le decían lento, pero que yo creo que no es lento. Yo creo que el retener la pelota lo preciso no es solo perjudicial, sino beneficioso para el equipo. Luego teníamos un jugador, todo lo contrario, que era Molobny, que era un jugador muy rápido, muy habilidoso en los últimos metros y que todavía se recuerda mucho, y también era técnico y era canario. Y luego existía el jugador Mujica, que era un jugador muy fuerte, harto y que tenía mucha fuerza física y también era técnico. En fin, que la cosa más bien de la técnica canaria, como le llaman, es más bien por temperamento, es una cosa temperamental. Guedes, el internacional, uno de los internacionales. Pues vamos a ver ahora imágenes de Guedes en un partido contra el Real Madrid para, bueno, hablar de su figura como futbolista, lo que significó también para la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí le vemos cómo llevaba siempre el balón desde la defensa hasta el ataque. Era un poco ese nexo en el centro del campo entre los jugadores de atrás y la delantera. Yo tengo la comparación, si me permitís. La tengo clarísima, además. Pirri o Luis Aragonés. Ese estilo alto, llevando el balón, manejar las dos piernas, visión de juego. Sí, puede ser. Y me inclinaría más por Luis Aragonés, que era, al igual que Guedes, muy parecido. Corpulento. Le veo utilizar, ahí está Germán, le veo utilizar mucho la pierna izquierda a Guedes. Sí, mira pero cómo se con la derecha ahí, con la derecha, con la izquierda, apoyando. Sí. Luis Aragonés y un poquito en cuanto al apoyo y visión de juego de Busquets, por ejemplo. El pase largo no es de Busquets, obviamente, pero sí el apoyo, la técnica. Yo pensaba que ibas a decir Busquets, hombre, yo soy más joven y a mí a quien me recuerda es a Busquets. Pero a Luis Aragonés sí le conoces, ¿no? Sí, claro, le he visto. Pero... Es lo mismo. Mira cómo levanta la cabeza, está mirando y ha visto e intenta cambiar el juego. Pero físicamente así alto, espigado, me recuerda mucho, sobre todo físicamente. Después ya en algunos aspectos del juego probablemente con Busquets no se le puede comparar. Cierto, pero Busquets se mueve en un espacio muy reducido. Exacto, él era un todocampista. Y sin embargo Luis, por ejemplo, te cogía el balón atrás, te lo llevaba hasta arriba, además era muy goleador. Yo sí lo veo, ¿eh? Me sorprende volver a verlo y recordar que prácticamente lo que domina es la pierna izquierda, ¿eh? Sí, y además vemos cómo también asumía todas las faltas, junto con Germán y él eran los que jugaban a balón parado. Es que se le ve que tiene una jerarquía ahí en el centro del campo, que parece que tiene imán para el balón, que lo quiere. La envergadura le hace destacar sobre todo los demás, fíjate. Sí, para esa época, fijaos, comparadlo con el resto de jugadores, mira que viene ahí recorta en un campo difícil y como físicamente era potente y, por ejemplo, hay que bien bajar el balón, vuelve a levantar la cabeza, la izquierda no le vale, bueno, la juega en cortito, buenos apoyos de Martín Marrero en ese caso, o sea que un jugadorazo, ¿eh? Sí, incluso se atrevía con el disparo también de lejos, tenía un buen disparo. ¿Y ese pase? ¿Qué me decís de ese pase? Prácticamente desde la defensa. ¿Por qué vemos a Serena con el pañuelo en la cabeza? Pues porque entonces no había cambios y si a alguien se le hacía una brecha pues tenía que seguir como fuera, ¿no? Era muy habitual ver a los jugadores, Camacho en el Mundial de México 86 también lo tuvo también, era habitual verlos ahí aguantando porque no había posibilidad de cambiar. Claro, y van convocados, una vez que se pudieron hacer cambios, eran 2 los cambios, si no me equivoco. Bueno, al principio, cuando no se podía hacer cambios, se podía el portero y en el banquillo estaba solo el portero. Y luego ya, en el Mundial del 70, pues ya sí se empezó a poner y demás, cambiaron las tarjetas, que eran blancas, no había, luego fueron blancas, luego amarillas por la televisión y fueron los 2 cambios durante muchísimos años. Ahora son innumerables cambios, yo me pierdo con los cambios. Y ahora son 5 ya, del COVID son 5. Sí. Lo ha avanzado antes Luis Molobny. Las Palmas, este equipo tuvo que afrontar la fatídica muerte de Guedes, que estuvo durante casi un año, ¿no?, prácticamente peleando contra un cáncer de colon, pero es que luego también tuvo que afrontar otra trágica muerte y es la pérdida de Tonono. Sí, en la temporada 74-75, Tonono, que era el capitán de aquella Unión Deportiva Las Palmas, un líbero en aquella época. Se seguía jugando con esa demarcación de líbero. Ahora explicamos un poco más, si quieres, Paco, en qué consistía esa demarcación. Yo encantado, lo que tú quieras. Tú mandas aquí. Jugaba de líbero y bueno, el zaguero de Arucas compitió aquella temporada con total normalidad, la 74-75, pero al final de temporada juega contra el Celta
en el partido en el que la Unión Deportiva Las Palmas se juega el descenso en Liga, consiguen ganar. En el Insular, Las Palmas se mantiene y a la semana siguiente viajan a Málaga para la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Juega Tonono con normalidad. Recordemos que Tonono fue titular en todos los partidos que jugó. Más de 400 partidos fue titular, nunca jugó de suplente y fue cambiado solamente en 3 ocasiones, si no me equivoco, por lesión o por un motivo de fuerza mayor. Tonono juega aquel partido contra el Málaga y la vuelta el 31 de mayo, y la vuelta no la puede disputar porque en la víspera se empieza a encontrar mal, va al hospital y le dicen que se tiene que quedar en el hospital. Lo que tiene es un linfoma hepático y en cuestión de una semana pues fallece el 9 de junio de 1975. Tan solo unos días antes, Las Palmas juega contra el Real Madrid la ida de las semifinales en el Insular de la Copa del Rey. Ganan por 4-0 a los blancos y en la vuelta, con Tonono recientemente fallecido, no dejan aplazar ese partido, con la Unión Deportiva Las Palmas evidentemente destrozada. Todos sus integrantes pidieron aplazar aquel partido y en la vuelta la Unión Deportiva Las Palmas pierde por 5-0 en el Bernabéu y queda apeada de esa que podría haber sido la primera final de Copa del Rey. Pues la muerte de Tonono, como la de Guedes, deja un vacío que hasta hoy en día pues se siente en la Unión Deportiva Las Palmas y en toda Gran Canaria. Y lo que son las cosas, señores. A veces para salir un ídolo, un auténtico crack en una región, suelen pasar años y años. Pues bien, Benavente decimos que hizo jugar a Guedes en el 61. En el 62, Paco Campos hizo debutar a Tonono. En un año, 2 figuras que han sentado historia, que siguen siendo recordados con gran cariño, admiración por todos quienes conocen fútbol. La diferencia que hay del fútbol canario al peninsular es el de la técnica. Sobre todo, predomina en nosotros el tecnicismo. O sea, que nosotros tenemos un hándicap un poco grande cuando nos trasladamos a jugar en campos de la península. Al encontrarlos bastante embarrados, como carecemos de fuerza, nos vemos un poco desplazados. Pero claro, eso a veces lo suplimos precisamente con nuestra técnica. Aparte de eso, yo creo que el triunfo del fútbol canario sea también el bloque que hemos hecho a través de estos tiempos. O sea que la calidad que hay entre todos los jugadores y el nivel tan elevado técnico es el que se ha logrado conseguir este bloque que hoy día pues, es para mí uno de los mejores de España. El hecho de desplazarnos a la península tanto tiempo significa a nosotros un bajo rendimiento por la razón de que estamos desplazados nuestra familia. Y claro, esto significa muchísimo, o sea, tenemos que superarnos, no solamente en la cuestión física, sino también en la espiritual. Tonono jugó 22 partidos con la selección española entre 1967 y 1972, la mayoría de ellos como titular. Aquí podemos verle formando en el 11 inicial en 2 encuentros de clasificación para la Eurocopa del 72 frente a la Unión Soviética. La ida se disputó en el Sánchez Pizjuán y la vuelta en el Olímpico de Luzhniki, en Moscú. Tonono usaba el dorsal número 5, como en Las Palmas. A pesar de su dilatada carrera con la Roja, nunca participó en un gran torneo como una Eurocopa o un Mundial. Siempre jugó en amistosos o partidos de clasificación, donde era esencial en la saga española. Tonono se convirtió en el primer futbolista que un equipo canario aportaba a la selección española absoluta, así como el jugador canario que más partidos ha disputado con la Roja jugando en un equipo del archipiélago. El Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria ha sido el escenario del partido de fútbol entre las selecciones de España y Yugoslavia, clasificatorio para el Campeonato Mundial de 1974. En el histórico primer partido de la selección española en Canarias, Tonono vistió el brazalete de capitán. Aquel fue, curiosamente, el último partido del de Arucas con la camiseta de España. Ante los 25.000 espectadores que se dieron cita en el Estadio Insular un 19 de octubre de 1972, España empató ante Yugoslavia con un gol de Asensi en el 90, que les dio vida en la clasificación para el Mundial de Alemania. Amancio, a Grosso a Amancio y cesión de Tonono y cesión. Ahora
a ver cómo jugaba Tonono. Tonono, que era un jugador fijo para Kubala, ¿eh? Sí. Tonono y Germán en ese partido que hemos visto de la ronda de clasificación, que luego terminó en el famoso partido de desempate ante Yugoslavia, que Katalinsky nos dejó fuera, y Tonono no llegó porque nos habían eliminado de la Eurocopa y luego para el Mundial del 70 ya no íbamos y el del 74 tampoco, o sea que Sí. tuvo muy mala suerte al final. Sí, realmente lo que tú dices, no jugó ninguna competición, pero porque España tampoco se clasificó. Claro. Sí, y tiene mucho mérito esos 22 partidos que ahora mismo puede parecer una cifra, bueno, tampoco muy destacada, pero muchas temporadas. Claro, y en aquella época no se jugaban tantos partidos. Ahora. Las selecciones Sí. jugaban 2 o 3 partidos al año. Había dos centrales favoritos para Kubala, que eran Gallego, que había empezado en el Sevilla y luego en el FC Barcelona, que era un jugador, pues no sé si conocisteis a Miguel y después, o un central de los de toda la vida. Y Tonono, que era un central libre, pero con muchísima más calidad y sacando el balón. Gallego no sacaba el balón, Gallego le daba una patada al defensa, al delantero y al balón, y Tonono sí. Tonono sí que jugaba la pelota. Pero no jugaba de líbero, después se tuvo que reconvertir en Las Palmas cuando Las Palmas empezó a jugar con línea de 4 en defensa central, como lo conocemos hoy en día. Sí. Y aquella temporada que se reconvierte, hubieron muchas dudas de cómo sería ese rol, si se adaptaría, pues consiguió el premio al mejor defensa de la temporada en la Liga esa misma temporada que se reconvierte. Eso habla de la jerarquía, de la elegancia, precisión que tenía en el campo. Le llamaban el Omega por la precisión, porque decían que tenía la precisión de un reloj suizo. Y ese era su mote entre compañeros y entre la prensa canaria. Incluso Frank Beckenbauer, que bueno, es el líbero por excelencia, ¿no?, en el fútbol, habló de él y dijo que fue uno de los mejores de Europa en su puesto. Se llegaron a enfrentar en un partido entre el Bayern de Múnich y Las Palmas y bueno, se deshacían elogios con Tonono, que me atrevería a decir que entra en un top 3 jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas por importancia, por lo que era también fuera del campo, por su veteranía, por cómo acogía a los jóvenes y sí, sobre todo por esa jerarquía y esa importancia dentro del equipo. Ese dato que has dado antes de 400 partidos, 400 y pico partidos, todos de titular, ya te dice a las claras lo que pudo significar. Y antes lo habéis comentado, pero luego no lo habéis aclarado. ¿Qué era jugar de líbero, Paco? Pues muy fácil. La línea habitual de los equipos era la famosa WM y todo aquello, pues era 3 defensas al principio, 2 mediocampistas, fijaos lo que digo, 3 defensas, 2 mediocampistas y 5 tíos en punta, era un 3-2-5. Luego ya cambió todo aquello y entonces fue lateral izquierdo, lateral derecho, central, un solo central y un defensa líbero, que esto lo puso de moda Beckenbauer cuando se vino del centro del campo a la defensa. En el Real Madrid fue Pirri, también lo fue Schuster, una vez Tosak en un delirio inconmensurable quiso poner a Chendo de libre y la plantilla le convenció que Chendo no era el mejor para jugar de libre tampoco. Entonces el defensa líbero por excelencia era o Tonono en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas o Pirri en el Real Madrid y también lo hizo Uli Stilicki en el Real Madrid, ¿no? O Cacho Heredia en el Atlético de Madrid, por ejemplo. Era un defensa que estaba por detrás del único central y muy pendiente del posible fallo del lateral izquierdo, fallo del lateral derecho o para ayudar al central. Cuando yo empecé a jugar ahí de juvenil, yo quería jugar de libre, no era demasiado bueno, me ponían de central y siempre tenía un compañero al lado que jugaba de libre, que estaba ahí para tapar. Solía ser un jugador con mucha clase, que sacaba bien la pelota y que tenía además la libertad suya, él se la autorizaba porque solía ser un jugador bueno, y del entrenador para irse de repente a rematar o a tirar a la portería o avanzar, pero luego había que volver. Ese era un defensa libre que hacía lo que le apetecía en todo momento. Ese era Tonono. Sí, también muy valorado Tonono en Las Palmas porque evidentemente podría haberse marchado al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid todos los veranos. Recibía ofertas de los grandes equipos de España y con 18 años, desde que debutó hasta la fecha de su muerte, jugó con la Unión Deportiva Las Palmas, procedente de Arucas, que es un pueblo del norte de Gran Canaria. El Arucas ahora mismo milita en Tercera Regional y desde hace muchas temporadas en su camiseta tiene la imagen de Tonono. Qué bonito, como Qué homenaje. bonito, qué bonito.
Bueno, pues vamos a irnos ya seguimos avanzando en esa década de los 70, ahora nos vamos a la temporada 72-73, porque Diego, antes igual que dijimos que en la Copa de Ferias no ha habido mucha suerte y en la primera eliminatoria se había quedado fuera la Unión Deportiva Las Palmas, ahora sí que viene el gran año y la gran temporada de Las Palmas en Europa. Sí, nos remontamos a la 71-72, llega Pier Sinibaldi, que es el entrenador con 166 encuentros que más partidos ha dirigido a la Unión Deportiva Las Palmas en su historia. Y durante esas 4 temporadas, la verdad que Las Palmas volvió a tocar esas cotas que había tocado con Molobni años atrás. Bien, pues en la 71-72, la Unión Deportiva, que llega tocada por la reciente muerte de Juan Guedes, recupera ese nivel futbolístico. Germán Débora marca 15 goles aquella temporada, su máximo registro en una campaña. Y Las Palmas queda quinta, se vuelve a clasificar para Europa, esta vez para la Copa de la UEFA, y en la 72-73 llegaría hasta los octavos de final con remontada histórica frente al Torino incluida. Tras el quinto puesto de la temporada anterior, Sinibaldi continúa al frente del banquillo canario en la 72-73 y debutan canteranos como Miguel Ángel, Noli, Roque o Pepe Juan. Germán Débora completa su segunda temporada más goleadora con 13 tantos y el equipo termina en mitad de tabla, sin apuros para salvar la categoría. El gran hito de aquella temporada se dio en la Copa de la UEFA, lo que hoy equivale a la Europa League. La Unión Deportiva se enfrentó al Torino en primera ronda. Los italianos eran claros favoritos en la eliminatoria y lo refrendaron venciendo en Turín por 2-0. Sin embargo, una semana más tarde en el Insular, los canarios lograron la mayor hazaña hasta el momento en Europa. Vencieron contra todo pronóstico por 4-0, con doblete de Germán Débora, y avanzaron a la siguiente ronda. Según los cronistas de la época, fue la mejor actuación del equipo desde su fundación en 1949. Por si fuera poco, Las Palmas también derrotó al Slovan de Bratislava y llegaron hasta los octavos de final, donde cayeron ante el Twente neerlandés. Esta es, hasta el momento, la mejor clasificación del conjunto canario en competición europea. La verdad es que nos has hablado de algo, de un récord, creo que fue la temporada 73-74 en el que Germán supera los 100 goles. Explícanos cómo se puede hacer eso. Pues sí, Germán Débora supera los 100 goles, es el único jugador en la historia de la Unión Deportiva hasta el día de hoy que ha superado esa barrera de los 100. Fueron 119 durante sus 16 temporadas en el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo logró sobre todo por esos 54 goles que mete durante 4 temporadas. En 4 temporadas la mitad casi de todos los goles que metió en toda su trayectoria, porque Sinibaldi le adelanta y tiene mucha más libertad para golpear, finaliza mucho aquellas 4 temporadas, y lo logró un 1 de junio de 1974 en la vuelta de octavos de final de la Copa, aquella Copa del Generalísimo, frente a la Real Sociedad con un doblete. Germán Débora superó los 100 goles en la temporada 73-74, un récord que todavía sigue vigente. En total fueron 119 tantos tras 16 temporadas y 453 partidos. Le siguen como máximos goleadores históricos Morete con 99 y Orlando Suárez con 97. Jonathan Viera es el jugador en activo con más tantos, 77, cifra que puede seguir aumentando. En este partido frente al Athletic Club podemos ver una de las especialidades de Germán, los penaltis. Marcó 22 tantos desde la pena máxima durante las 4 temporadas que Sinibaldi entrenó al equipo. Los tiraba siempre sin mirar al balón, esperando el movimiento del portero para engañarlo. Como en el curso anterior, Las Palmas pasa una temporada sin sobresaltos en Liga. Es en la Copa del Rey donde dan la campanada, llegando hasta las semifinales por primera vez en su historia. Además, aquella temporada debutaron 2 jugadores históricos para el conjunto Pío Pío, el central tinerfeño Felipe Martín y el guardameta argentino Carnevali. Qué bueno, cómo me gusta esto. Carnevali, Felipe, y estar en el viejo San Mamés, y no digamos nada, que tenemos que reseñarlo. Nos estamos hinchando de ver imágenes del mítico Estadio Insular de Las Palmas, que sé que mucha gente en Las Palmas lo echa de menos, Diego, en todo momento, ¿no? Sí. Pero el tiempo pasa y van llegando nuevos jugadores, ¿no? Y jugadores importantes. Espera, Paco, Diego, antes de irnos a la época que viene ahora, de la época de los argentinos, cuéntanos ese libro de El Maestro de Germán Débora. Sí, que llevo con este libro todo el rato y no lo he presentado. Bueno, pues cuando Paco me propusiste
este vintage. No, fue al revés. Bueno, fuiste tú. Yo recuerdo que me lo propusiste tú. Bueno, pues nada, lo dejamos Te doy el mérito, te doy el mérito. Recuerdo que tenía un libro, tenía este libro que lo compré allá por el 2014, cuando se publicó. Y empecé a hojearlo, lo tenía en mi casa en Canarias. Y cuenta la historia de Ignacio Sánchez Acedo, reconocido periodista de las islas. Tiene varios libros, aparte de estar hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, de Tonono. Y echando un vistazo, en un principio quise contar la historia de Germán Débora en este vintage, pero me abría tantas posibilidades esas 2 décadas que, bueno, al final lo hemos acabado expandiendo a casi 20 años enteros. Sí. Pues ahora sí que vamos con esa segunda parte de este vintage, y es una nueva época para Las Palmas, un nuevo aire que entra en el vestuario. ¿Y de dónde viene, Diego? Sí, pues con el dolor todavía de la muerte de Tonono. En la 75-76 llega Heriberto Herrera y Germán tiene el brazalete heredado del central, de Tonono. Y Heriberto proponía una idea totalmente diferente de juego, menos combinativa, más defensiva y al contraataque, y empiezan a llegar pues los 4 fantásticos argentinos, Quique Wolf, Morete, Brindisi y Carnevali en portería, y empieza ese relevo generacional en el que Germán Débora era un poco el adalid, ¿no?, de aquella antigua generación. Y bueno, pues vuelven a tocar el cielo a aquellos argentinos tan recordados en la isla, y vamos a ver pues un pequeño resumen de lo que fueron aquellos años. Las 4 temporadas de Sinibaldi fueron de estabilidad en las alineaciones y entrega en el juego disciplinado. Así se hizo participar al equipo en la UEFA, eliminando al Torino, a quien en la isla intoxicaron, sí, pero a goles en el insular, superando el 3-0 de Italia. Se jugaron otras 2 eliminatorias, apartando al Slovan de Bratislava y siendo eliminados por Twente Scende, pero se sucedían las llamadas de nuestros hombres a la selección nacional. Las Palmas ya se había ganado un puesto de respeto en el mundo del fútbol español e internacional, y lo reforzaba grandemente porque en la difícil función de elegir jugadores del exterior se acertó de pleno con la llegada de Carnevali, de Wolf y de Morete, y Brindisi más adelante. Miguel Muñoz mantuvo al equipo en una posición discreta de la tabla clasificatoria. En la UEFA heredada eliminó al Sloboda de Tuzla, y en la Copa del Rey tentó nada menos que el título de campeón cuando se enfrentó en Madrid al potente Barcelona de Cruyff. La afición tiene presente esta hazaña y recuerda su invasión de Madrid. Se perdió aquella final, pero se quedó para siempre como timbre de gloria. Qué superjugadores, ¿eh? Yo recuerdo a Quique Wolf. ¿Ves? Quique Wolf, un líbero perfecto, un jugador de mucha clase. Ahora ha tenido hasta hace poco un programa de fútbol en televisión. Ahora creo que ha terminado y se dedica a viajar. Ha estado hace poco aquí hablando con jugadores argentinos y demás. Grandísimo jugador. Y qué decir de Brindisi, que además luego también pasó por el Español, el entrenador Carnevali, uno de los mejores porteros. Y Morete, que aparte de su capacidad goleadora, empezó a poner de moda algo que luego también imitaron otros jugadores como Roberto Martínez en el Español y en el Real Madrid, las medias bajadas. Jugador muy alto, de pata muy larga y con las medias siempre bajadas y con una capacidad del gol tremenda, Diego. Sí, aquellos argentinos que tantas alegrías dieron a la Unión Deportiva, como vimos en el final del vídeo que acabamos de ver, llega a la final de la Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas, con varios de aquellos argentinos, con una nueva generación de futbolistas y sin Germán Débora, que vio el partido desde el banquillo, porque aquella temporada arranca muy bien, hace una muy buena pretemporada, parece que va a tener peso en aquel equipo, pero Miguel Muñoz, que acababa de llegar al banquillo, no cuenta con él y lo saca en algunos partidos en esos minutos residuales en los que Las Palmas ya va perdiendo, y es en un 5-0 frente al Barcelona cuando Germán Débora le saca en los últimos minutos, y Germán Débora habla con su entrenador y tranquilamente acuerdan que él no se va a apartar de las convocatorias, que entrenará con el equipo, que junto con Paco Castellano, que aquella temporada también fue la última, ambos entrenan, hacen piña sin ningún tipo de malestar, pero no dejan de entrar en las convocatorias.
y por eso Germán Débora, aquella final de la Copa del Rey de 1978, ve el partido desde el banquillo. El 19 de abril de 1978, Las Palmas disputa su primera y única final de Copa del Rey frente al Barcelona. En el Bernabéu, Miguel Muñoz alinea a Carnevali en portería, Páez, Gerardo, Felipe y Hernández en la defensa, Roque, Félix y Maciel en el centro del campo y Brindisi, Morete y Jorge para hacer los goles. Enfrente, el Barcelona de Asensi, Resac y Neskens, capitaneado por Johan Cruyff. Germán Débora, que había cuajado una gran temporada, empieza a ser habitual en el banquillo aquel curso, jugando solo algunos minutos residuales. Ante esta situación, el maestro habló con Miguel Muñoz y decidieron de mutuo acuerdo y sin ningún conflicto el paso a un lado del 10 de Las Palmas en las convocatorias. Por este motivo, Germán vivió la final desde la grada junto a Castellano, Mame León y Luis Suárez. La afición canariona no falló a la cita, tiñendo parte del Bernabéu de color amarillo. El sorteo de campo dejó una foto para la historia. El legendario Johan Cruyff, que aquel verano abandonaría el Fútbol Club Barcelona, junto al mítico Guillermo Hernández, el quinto jugador con más participaciones en la historia de Las Palmas. El conjunto canario había dejado por el camino a Málaga, Español, Cádiz, Atlético de Madrid y Sporting de Gijón para llegar a la gran final. A pesar de las dificultades de la época para trasladarse de la isla a Madrid, cientos de seguidores, entre ellos estudiantes y canarios que vivían en la capital, inundaron la ciudad durante el fin de semana. Gerardo. Félix. Lanzamiento a Brindisi. Sigue Brindisi. Y Jorge, el que dispara fuera. La final se torció desde temprano para los amarillos. Directamente sin contemplaciones. Atención, balón para Esteban. Dribla a Felipe. Y han caído Roque y Esteban y el señor Franco Martínez, a instancias de su juez de línea, concretamente del señor Sánchez Arminio, ha indicado penalti. En el minuto 9, el colegiado Franco Martínez señaló penalti de Roque Díaz sobre Esteban en una jugada que en su día fue muy polémica. La caída del jugador azulgrana y también del canario. El señor Franco Martínez estaba muy lejos de la jugada, aproximadamente en el centro del campo, pero su juez de línea, señor Sánchez Arminio, fue el que le hizo la indicación de la falta. Y el colegiado señaló el máximo castigo. Va a lanzar Resac y gol. Primer gol del encuentro, marcado por Resac, minuto 9:30. El gol de Resac hizo mucho daño a los amarillos y el segundo tanto de los azulgranas llegó tan solo 5 minutos más tarde. Y gol. Gol de Asensi. Señores, Asensi en el minuto 14 de esta primera parte. A pesar del masazo que supuso encajar 2 goles en 15 minutos, los canarios no se rindieron y, aupados por una afición que nunca dejó de animar, llegó el gol de la esperanza de Brindisi en el minuto 21. Atención al lanzamiento. Cede a Maciel. Rechazó Cruyff. Y de la Cruz. Y gol. Gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Ha sido Brindisi, ese hombre que tienen en imagen, el que ha conseguido el gol de la Unión Deportiva Las Palmas, minuto 20. Ahí está Maciel, rechazó un defensor azulgrana. Balón para Brindisi, que se cuela y su centro chut directamente al fondo de las mallas de la portería de Mora. Ahí está. De nuevo el tanto. El disparo de Brindisi sorprendió a Mora y terminó dentro de la portería para poner el 2-1 con todo el partido por delante. Sin embargo, la alegría duró poco para los canarios. Atención al lanzamiento directo. Y gol. Directamente a puerta. Ahí está Carlos Resac. Ahí está el lanzamiento con muchísimo efecto por encima de la barrera y no llegó Carnevali. Resac marcó el 3-1 en el minuto 27 y ya no se movería el marcador en todo el partido. La Unión Deportiva Las Palmas se quedó con la miel en los labios, a un pasito de su primer título, pero con la cabeza bien alta por haber competido de tú a tú ante todo un Fútbol Club Barcelona, en una final que a día de hoy parece muy difícil alcanzar. Bueno, esa fue la segunda, algunas cosas que comentar muy rápidas que me han encantado de esto. Esa fue la segunda Copa del Rey, la anterior había sido, la primera fue en el Calderón con el Betis y el Athletic Bilbao.
Otra buenísima que Felipe Fernández lo ha reconocido, a mí me costaba un poco, es José Ángel de la Casa, casi en la protohistoria. Yo no lo recuerdo ningún partido tan antiguo como ese. Es el José Ángel recién llegado a la tele de la radio, que todavía es más seco, diciendo y gol. Se anima un poco con el gol de Brindisi y luego con el de Reixac, pero muy seco, y debió ser casi de las primeras grandes finales y partidos que haría, y algo buenísimo. ¿Por qué a los árbitros se les llama por el nombre, por los dos apellidos? Yo ¿Por sí qué? lo sé. Por ese árbitro que hemos visto ahí, Franco Martínez. Como ese árbitro no gustaba en muchas ocasiones y la gente se metía con Franco, al dictador le cabreaba que la gente gritara tanto a Franco, fuera Franco, fuera Franco. Y las portadas de Franco la caga. Franco se ha equivocado, Franco ha hecho no sé qué. Y entonces se aconsejó y se obligó a que a los árbitros se los llamara por el doble apellido. Y fue por ese árbitro, por Franco Martínez. Y luego de línea estaba Sánchez Arminio, que fue el presidente del comité arbitral, que, bueno, esto no se puede demostrar, pero que auspiciaría todo el enredo de Enrique Negreira, etcétera, 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 etcétera. Ahora el comité lo que sugiere es que a los árbitros se les llame Soto, ni de grado ni nada, por un solo apellido. Pero todo empezó con Franco Martínez. Sí, justo esta temporada han vuelto al nombre y al apellido. Eso es. Bueno, esta vez por humanizarlos y por darle... No, esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría. Un programa de árbitros y lo debatimos, si quieres. Bueno, pues ¿qué? ¿Ya hemos acabado? No, queda rendirle homenaje a la que fue la casa de la Unión Deportiva Las Palmas durante muchísimos años, hasta el 2003, desde su fundación hasta 2003. El Estadio Insular, que hoy es un parque, desde 2015 es un parque público. Estuvo abandonado desde el 2003 hasta el 2015, pero el Cabildo de Gran Canaria pues lo ha reconvertido en un parque que se puede visitar, está abierto al público. Y la verdad que lo han dejado muy bien porque conserva 3 de las gradas, hay muchas fotos de Tonono, Guedes, Germán, de jugadores de aquella época. Pero aún hoy el aficionado, incluso el que no estuvo en aquel Estadio Insular, pues lo recuerda con mucha añoranza. El Estadio Insular fue inaugurado un 25 de diciembre de 1944 en el barrio de Ciudad Jardín de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta el año 2003, fecha de su cierre, la Unión Deportiva Las Palmas vivió allí los momentos más dulces de su historia. Hoy, el Estadio Insular es un parque público, pero en sus paredes siguen resonando las voces, cánticos y aplausos de una afición que nunca abandonó a su equipo. Porque como reza el himno compuesto por Luis Quintana, ser de Las Palmas es un sentimiento que se lleva en el corazón. Las penurias económicas parecen insalvables, pero nadie abandona el equipo, y todos a una compran acciones o se hurgan los bolsillos de manera solidaria para conservar la brillante y dilatada historia del club que se ha estado codeando con los grandes del fútbol durante casi medio siglo. También las peñas han sabido aunar voluntades para arropar al equipo, dándole al Estadio Insular aspecto de gigantesca y contagiosa caja de música, de sentimiento único, de apoyo incondicional, de fiesta y de color, de espectáculo. El último escollo de la presente temporada, la liguilla de ascenso, se ha salvado holgadamente. La afición, ahora más que nunca, se ha mostrado arrolladora, ha desbordado el aforo del Estadio Insular y durante los últimos partidos llevó al equipo en volandas hacia la victoria. Los riqui-racas suenan constantes y toda la afición los corea celebrando nuevamente el ascenso. Los gofiones, buenos aficionados, siempre han estado ahí y otra vez han compuesto alegres coplas y estribillos para la tan esperada fiesta del fútbol gran canario. Y como dice el estribillo, que vote el Insular. El pase de Juanito
Con esa alegría del insular nos vamos a despedir por hoy. Paco, ha sido para mí un placer que tengamos un nuevo compañero. Ojalá las vicisitudes de la profesión te vuelva a traer por aquí. Y nada, que para mí ha sido un placer, Diego. Para mí también ha sido un placer trabajar en este Conexión Vintage y un honor junto a ustedes, y presentarlo hoy pues ha sido un regalo. Bueno, como yo soy aquí generacionalmente el más mayor, pues yo puedo decir que para la gente de mi generación coleccionar los cromos de la Unión Deportiva Las Palmas era muy especial. Por el color amarillo nos llamaba la atención a los chicos de la época, recortar los cromos y ponerlo en la chapa. Todos los equipos, pero la Unión Deportiva Las Palmas tenía algo especial que nos llamaba muchísimo la atención. Cuando luego hemos conocido historias y ahora hemos conocido más con el trabajo que has hecho, pues solamente puedo decir que pío pío. Y que arriba de ellos. Arriba de ellos. Yo fui a comentar a veces partidos, la famosa lesión de Valerón, el hermano de Valerón, sí, que accidentalmente lo hizo Ferrer, era un partido de Copa, lo comentaba yo, y antes de eso yo, arriba de ellos, y yo no era consciente hasta que lo pillé, ya me lo explicaron, y la forma de animar es genial en todo momento, genial. Y nada, Diego, que muchísimas gracias, enhorabuena por todo este trabajo, y te esperamos para la segunda parte pronto. Esperemos que sea historia. Pronto. Muchas gracias. Gracias a Felipe, gracias a Diego, estamos con todos los equipos, en este caso ha sido la Unión Deportiva Las Palmas. Volveremos, como decimos últimamente, no sabemos cuándo, puede ser un lunes, puede ser un viernes, pero siempre con ilusión, con pasión y, una vez más, en esta ocasión, arriba de ellos. Buenas noches, adiós.